volver a Washington DC, subirse a otra aerolínea, a otro avión, para irse ahora sí a Suiza. Llegará seguramente a altas horas de la tarde y se espera que hable en un Davos que está cargadito y tenso precisamente por Donald Trump. Naya Sanso de Geopolíticas, bienvenida al tablero. Una, buenos días, ¿cómo estáis? Naya, este foro de Davos, yo ya no sé si llamarlo singular, peculiar, extraño, excéntrico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque la antesala que llegue Trump, que ha sido, por ejemplo, ayer, ha tenido también a protagonistas. Tanto Emmanuel Macron, el presidente francés, como Mark Carney, el primer ministro canadiense, han sido muy duros con Donald Trump por sus intereses por comprar o controlar Groenlandia. ¿Qué nos podemos esperar de este foro, Naya? Foro de Davos más raro que recordamos, más que nada porque en los últimos años el enemigo ha sido muy claro, la unidad dentro del bloque occidental, del bloque atlantista, era total, y el enemigo claramente era en lo militar en Europa, Rusia, más alejado en la distancia, y en lo económico ese oponente, ese rival de China. Ahora mismo estamos en un momento en el que la gran noticia es esa disputa interna dentro del bloque atlantista. Lo hemos visto en las respuestas de Emmanuel Macron y sobre todo en la del primer ministro canadiense, un hombre que parece que ya se está convirtiendo en el nuevo héroe liberal, alguien que viene de la banca, ha sido gobernador del Banco de Inglaterra, que ha sido claramente el más duro, ha sido la persona que ha puesto sobre la mesa lo que llevamos muchos años diciendo, que ese orden liberal, ese orden internacional basado en reglas era parcialmente falso. El motivo por el que esto molesta ahora a los países de la OTAN es porque, como admite Mark Carney, les ha beneficiado durante estos 80 años de paz y prosperidad, 80 años de paz y prosperidad para nosotros, no necesariamente para el resto del mundo, pero ahora ese orden internacional basado en las reglas de Estados Unidos y que Estados Unidos decide cómo aplica, se le está aplicando no a lo que Borrell llamaría la jungla, sino directamente al jardín. Ese es el momento en el que todo parece que está saltando por los aires, en el momento en el que los países occidentales, los países de la OTAN, se dan por aludidos, se sienten víctimas de esta actuación de Estados Unidos, que no es nueva. Lo único nuevo es que se dirija contra ellos y no contra enemigos comunes. Carney hablaba en términos de lo que está sucediendo con Donald Trump, esas exigencias sobre Groenlandia. Hace 2 semanas estos países se pusieron de perfil y no fueron capaces de condenar lo que había hecho Estados Unidos en Caracas. Que recordar las palabras de Merz o de Starmer diciendo que todo era legalmente muy complicado y que íbamos a esperar a ver cómo se explicaban los hechos. El problema ahora es que estas reglas que Estados Unidos ha aplicado siempre según le han convenido se están volviendo contra los países occidentales, contra los aliados de la OTAN. Esto hace de Davos un foro muy difícil de predecir. En otros años sabíamos muy bien por dónde iba a discurrir la agenda, el discurso y cómo iban a ser los escasos momentos de resistencia de otros países ante lo que ya sabíamos, que era resaltar los valores occidentales y criticar lo que venía de fuera. Ahora mismo estamos en un momento de cambio, ruptura, no transición, ha dicho Carney, que hace Davos algo mucho más difícil de predecir, de analizar, y estamos ya a la expectativa de qué va a ocurrir cuando aterrice Donald Trump para esa presentación de su Consejo de Paz para, no sabemos si Oriente Medio, el mundo o el planeta o el mundo en general. ¿Qué pasa también, Naya, con este Davos que tú dices es el más raro que tenemos hasta ahora? Y es verdad, pero bueno, por ahora, porque promete que esto puede seguir aumentando en rarezas y peculiaridades, es que claro, también ocurre que hubo un contexto, yo me acuerdo, donde el protagonista en 2024, no sé si lo recuerdas, era Javier Milei.
¿no? Llegaba con el súper discurso de la motosierra, el comunismo es el problema, el socialismo es el problema, los millonarios tenemos que sentirnos orgullosos, creamos puestos de trabajo, creamos riqueza. Javier Milei fue como el rockstar de ese Davos. Y lo que ocurre ahora, en realidad, es que no quieren entender o aceptar que de aquellos polvos estos lodos, y el rockstar es Donald Trump, que es en realidad la misma línea, pero en una versión, si queremos, todavía más bestializada. Aquí entre nos, Naya, como analista política, no sé que es muy difícil vaticinar, pero por pensar lo que se viene. Ayer han sido muy duros, pero no estaba Trump en la sala. Cuando esté Trump en la sala, ¿esa dureza se va a mantener? Es muy difícil que esa dureza se mantenga. Todo lo que se está proponiendo ahora mismo para intentar rebajar tensiones es precisamente eso, evitar que las cosas vayan a más. Lo que se propone es, en Groenlandia concretamente, más OTAN, darle a Donald Trump vía libre para hacer lo que quiera en Groenlandia y darle más OTAN dándole la razón. Groenlandia está en peligro porque si no hay más OTAN, si no hay más Estados Unidos, dentro de la OTAN estará ahí Rusia o estará ahí China. Es muy difícil, aunque se está hablando realmente de aplicar esas medidas anticoercitivas en la Unión Europea. Esto equivaldría a una guerra comercial para la que Europa no está preparada. Hace 3 años, hace 4 años se hablaba de esa dependencia del gas ruso. Era un lastre imposible del que Europa se tenía que deshacer rápidamente. Ahora mismo, esta semana, se han publicado los datos en medios como Político. Casi la mitad del gas natural licuado que adquiere la Unión Europea viene de Estados Unidos. Nuestra tecnología viene de Estados Unidos. Nuestra seguridad sigue dependiendo de Estados Unidos. Si los países europeos aspiraran a defender Groenlandia, tendrían que hacerlo en gran parte con armas de la OTAN, esos F-35. Estados Unidos puede impedir que se utilicen. La dependencia europea hacia Estados Unidos es absolutamente brutal. Es un problema conocido desde hace mucho tiempo, pero es un problema que estos sectores liberales, los Mark Carney de cada momento, no han querido ver. Lo han visto ahora cuando se han encontrado con una amenaza directa, con una exigencia directa. Vendedme Groenlandia ya. Ha tenido que llegar hasta ese punto. Es ahora cuando parece que están empezando a darse cuenta de que Estados Unidos no es solo un aliado, no es un aliado, es también un rival, que Estados Unidos sí que entiende que la Unión Europea, que los países europeos, Unión Europea, Reino Unido, son un mercado importante, pero también son un rival. Ese vasallaje que se ha mostrado a lo largo especialmente de este último año, fundamentalmente para mantener el interés de Estados Unidos en Europa, a Trump se le ha dado todo lo que ha pedido, ese acuerdo comercial que ahora quiere hacer saltar por los aires. Se ha aumentado el gasto militar, la inversión en la OTAN, se ha accedido a ese esquema de adquirir comercialmente, es decir, comprar a Estados Unidos armas para después enviar a Ucrania, para que Estados Unidos deje de gastar dinero en la guerra y obtenga beneficios a cuenta de esa guerra. Se ha dado a Donald Trump todo lo que ha pedido precisamente para evitar este tipo de cosas. Nada de eso ha funcionado, y en el momento en el que Donald Trump ha visto esas aspiraciones imperiales en América, me exige que se le entregue Groenlandia utilizando a veces argumentos verdaderamente extraños. Esa devolución de las Islas Chagos por parte del Reino Unido a Mauricio es algo que Estados Unidos aceptó en su momento. De repente es la prueba de que Estados Unidos necesita Groenlandia. Va a ser muy difícil de manejar para los líderes, los y las líderes de los países europeos, manejar este momento en el que Donald Trump considera que merece todo lo que pide y hay que otorgárselo sin cuestionar en absoluto ni sus motivos, ni las causas, ni las consecuencias.
Pues exactamente eso es. Y Naya, te pido si puedes que te quedes con nosotras porque han surgido también muchas ideas en la mesa y aquí podemos mantenerte tertuliana también aprovechando este ratito porque seguimos con Davos. Voy contigo, Pablo Fernández. La pregunta que yo le hacía a Naya creo que es importante. Ha habido discursos altos contra Trump ayer, ¿eh? Carney, Macron. La pregunta es, ¿y cuando llegue Trump, vamos a mantener ese tono? Pablo. Pues yo creo que no, porque son discursos, el de Carney, por ejemplo, yo puedo compartir el discurso, pese a que es una persona que ideológicamente no comparto lo que dice, pero el discurso de ayer suena bien, oponiéndose frontalmente a Trump, pero claro, ¿qué hizo Carney, qué hicieron todos estos países durante todos estos años, mientras Estados Unidos seguía enriqueciéndose de todo lo que la Unión Europea les compra? ¿Qué sigue haciendo la Unión Europea plegándose y prosternándose continuamente ante Donald Trump? ¿Qué continúa haciendo incluso el gobierno de España metiéndonos en una lógica de rearme e incrementando las compras armamentísticas a la empresa industrial armamentística norteamericana? Pues lo que están haciendo, como digo, es lamer las botas a Donald Trump. Yo creo que en este contexto en el que Trump quiere imponer la ley de la selva, quiere imponer la ley de la fuerza bruta, lo que hay que hacer es aislar internacionalmente a Donald Trump y pasar de las palabras a los hechos. Y los hechos son bien claros. Yo creo que hay que salirse de la OTAN. Creo que España tiene que salir ya de la OTAN. Hay que recordar que España sigue teniendo 2 bases americanas en suelo español. Hay que salir de la OTAN y hay que aislar internacionalmente a este criminal fascista que es Trump, que, como digo, quiere imponer la ley de más fuerte y quiere que Europa pues, sea su patio trasero, como está siendo Latinoamérica. Montse. Sí, a mí no deja de parecerme una ironía de la historia que al final de Davos no venga por las contracumbres de los 2000, cuando nos burlábamos de todas esas élites reunidas ahí en lo alto de una montaña nevada, y que venga por parte de los propios que lo montaron, ¿no? Los propios que auparon ese tipo de cumbres. Porque claro, yo creo que ahí se está perfilando como el final del ciclo neoliberal. Ojalá. Un final que no era el que esperábamos, porque es un final más bien desastroso, porque va hacia una situación como más autoritaria, más belicosa. Claro, porque quien lo pulveriza de alguna forma es Donald Trump y sus formas y sus propias formas de matar, digamos. Claro, pero hay como una ruptura debajo de esto, ¿no? De aquellos que piensan que en ese momento esa es la única forma de poder gestionar el declive de la hegemonía americana e inaugurar una nueva etapa en la cual el mundo se divida entre los 3 grandes, y los que de alguna manera, que yo creo, por las últimas cosas que he leído, que está parte del capital financiero ahí metido, que temen un estallido general, es decir, temen una nueva burbuja, una crisis financiera, es decir, que todo eso se vaya al carajo de alguna manera. Y en esa, podríamos decir, en esa disputa, Trump más bien es como la expresión de esa dificultad para poder mantener, porque claro, cuando se habla del consenso del periodo anterior, no es el consenso con las clases sociales plebeyas, populares, que nunca lo ha habido, sino es el consenso entre las élites. Es decir, nosotros vamos a mantener un sistema en el cual el capital financiero a su vez engrasa a determinados sectores industriales y a su vez esto engrasa a las tecnológicas y a su vez eso liga con la hegemonía americana, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se está resquebrajando en este momento, ¿no? Y ahí yo, también un poco en la línea que planteas tú, Pablo, yo creo que hay una baza que Europa tiene muy fuerte y son las bases. Para mí lo primero que habría que decir, os parecerá un eslogan, Sí, ¿no? bases fuera. O sea, no tiene ningún sentido que los países europeos que en este momento se están planteando una especie de UCAS, ¿no? de decreto, o de resistir al decreto este de quedarse con Groenlandia, pues estaba escuchando lo que decía la anterior persona que estaba interviniendo, decía, es que quiere Groenlandia y se le va a quedar. ¿Por qué tenemos que aceptar? Echémosle, o sea, ¿cómo vas a tener bases de un enemigo en tus países? O sea, es algo que no es posible. Porque es tu enemigo, no es tu aliado. Precisamente voy en esta línea, Montse, con esto que me has dado pie, voy contigo, Naya, porque claro, ¿hasta qué punto hay margen de maniobra? En Davos se puede ver, pero ¿hasta qué punto hay margen de maniobra incluso fuera de Davos por parte de la Unión Europea? ¿O tú crees que ese margen de maniobra a estas alturas tampoco hay realmente un margen, digamos?
Ahora mismo, a corto plazo, el margen es muy escaso. Ursula von der Leyen hablaba ayer de un acuerdo de libre comercio con India, una de las potencias en ascenso. Lo único que pueden hacer los países europeos, aquí incluyo a la Unión Europea, también al Reino Unido y a otros países europeos, es buscar otras salidas. Es decir, el mundo no acaba en Estados Unidos. Es muy difícil cambiar ahora mismo de la nada la estructura de seguridad. Esto es algo que se sabe desde los años 90, que ese era el momento en el que Europa tendría que haberse hecho cargo de su seguridad para no depender de Estados Unidos. Es lo mismo en términos de energía. Ha costado mucho tiempo deshacerse de ese lastre que era la energía barata rusa y se ha optado por cambiar esa dependencia a Estados Unidos. Lo único que pueden hacer los países europeos a corto plazo es buscar otras relaciones, otras alianzas. El sur global es muy grande. Mark Carney, que parece que ahora mismo es el ejemplo de todo, estuvo la semana pasada en China. Su discurso ha cambiado mucho con respecto a China. Canadá hace poco tiempo es quien detuvo a una directiva de Huawei a petición de Estados Unidos en medio de aquella disputa comercial. China es el futuro, es una de esas salidas. Lo que tenemos que ver es si estas palabras que se están pronunciando ahora se traducen en hechos, si se empiezan a dar pasos para reducir la dependencia energética, militar, económica de Estados Unidos. Yo sinceramente lo veo muy difícil, más que nada porque sigue estando ahí esa esperanza de los países europeos de que en 3 años todo vuelva a la normalidad, algo que parece muy difícil. Los pasos que fue dando Trump no se echaron atrás en tiempos de Biden. Un ejemplo claro, el reconocimiento del Sáhara Occidental como parte de Marruecos. Esto no es un caso puntual, es un ejemplo de una tendencia. Estados Unidos, Trump no es un verso suelto, puede parecerlo a veces, pero marca una tendencia de Estados Unidos. Es muy difícil que se vuelva a esa normalidad anterior a Donald Trump. Hay que ver si los países europeos se empiezan a dar cuenta de verdad con sus actos, no solo con algunas de sus palabras, de que ya no viven en el mundo de Francis Fukuyama. No estamos ya en ese fin de la historia en el que Estados Unidos es la única potencia y los países europeos son parte de ese eje central del sistema mundo occidental. En todo caso son una periferia que cada vez está más abajo en la jerarquía. Estados Unidos se ve por encima también de sus aliados. La única salida que hay ahora mismo es buscar ampliar miras y ver que hay todas esas potencias en ascenso con las que se puede comerciar, con las que se puede negociar, con las que se puede hablar. Eso sí, hay que hacerlo como iguales, no como la Unión Europea ha ido este último verano a China a dar órdenes de cómo tiene que ser su economía, cómo tiene que ser su comercio con Europa, cómo tienen que ser sus relaciones internacionales. Si nos empezamos a dar cuenta de que Estados Unidos ha abusado de este orden internacional basado en sus reglas, tenemos que darnos cuenta también de que los países europeos han sido parte de esa imposición de las normas de determinada manera y que si quieren avanzar tendrán que hacerlo mirando a la cara a estas otras potencias y haciéndolo no mirándoles desde arriba, sino haciéndolo como iguales. Pues a ver si lo pueden hacer en efecto como iguales. Naya Sanso de Geopolíticas, muchas gracias por tu análisis como siempre. Es que ricasco. Vengo aquí a la mesa, voy contigo, Andrea, ese foro de Davos rarísimo que nos decía Naya, y claro, hay poco margen de maniobra, poco optimismo le he visto de que el tono se va a mantener una vez que Trump irrumpa en la sala, que será en tan solo unas horas. Yo lo voy a decir con franqueza, a mí me parece que en el plano, este tono no se va a mantener, por lo menos no de parte de la Unión Europea, porque es que estamos francamente presenciando a una Europa que es la María Corina Machado,
frente a lo que sucede en Groenlandia, porque es que estamos ya en un plano de humillación. El secretario de Tesoro de Estados Unidos recién desembarcó en Davos, dijo que cuando le preguntaron que cuál era su reacción frente a la oposición o resistencia que estaba generando Europa contra los deseos que tiene Estados Unidos por Groenlandia, dijo, no, pues me imagino que formarán el temible grupo de trabajo europeo que parece ser su arma más poderosa. O sea, ya es una cosa de humillación. Una burla total. Amenazan con Trump anunció aranceles como castigo a los países que mandaron tropas a Groenlandia para garantizar la seguridad que supuestamente debe dar la OTAN al territorio, o sea, siguiendo el discurso de Trump. Y pues yo insisto, Europa es la María Corina Machado de este escenario. Y otra cosa es que estoy de acuerdo también, España tiene que salir de la OTAN, porque es que la herramienta que nos quieren vender como integración es realmente la herramienta de avasallamiento que se está utilizando en el plano, que se va a utilizar en el plano de Groenlandia. Y otra cosa que quiero llamar la atención es sobre el lema del foro, que dice un espíritu de diálogo, cuando es francamente un foro marcado por la presión, por la coerción, por la confrontación, y que un foro que se anuncia, que siempre se ha mostrado también como un medidor de temperatura o de futuros riesgos globales. Pues ¿quién va a hablar en este momento de riesgo de cambio climático, de riesgo de desinformación, de riesgos de impacto de la IA en la economía? Seguramente se hablará por ahí, pero el foro está marcado por el factor Trump, que no es otra cosa que el uso del poder de Estados Unidos para coercionar o avasallar militar y económicamente a los países que dependen básicamente de él. Pero fíjate, ante María Corina Machado, ¿no?, que yo creo que todos podemos coincidir que es, yo creo que de lo más patético, a mí es que me sonrojaba ver la actitud, ¿no?, de humillación, me daba hasta vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Sí. Lo pasaba mal porque sufría, ¿no? Decir, madre mía, qué necesidad, ¿no?, de degradarse, también ya no solo como política, sino como persona. Por eso yo creo que ayer discursos como los de Carney, que te puede gustar más o menos, pero claro, es que partimos de Corina Machado. Bueno, y de Mark Rutte. Y de Mark Rutte. Sí, bueno, pero Papi Trump. Son verdaderamente arrastrándose cual gusano ante Donald Trump. Sí, lo que pasa es que lo de Corina Machado es que yo creo que ha puesto el listón de verdad. Ya no hay listón. O sea, eso es insuperable, ¿no? Que acabo, hace a Mark Rutte casi como... Sí, claro, pero es que María Corina Machado, digamos, es una señora que no ostenta ningún cargo institucional. Mark Rutte es el secretario general de la OTAN. Lo importante es empezar a tener una oposición moral. Y esto es muy importante, claro. ¿Por qué? Porque frente al brutalismo, frente al matonismo de Donald Trump, frente a los planes de ultras de la extrema derecha, de la internacional facha, ¿no?, empezar a tener una oposición moral, decir, bueno, es que esto está mal hecho, es que no nos vamos a doblegar, es que vamos a plantar cara, es que la escenificación es muy importante. Pero eso tiene que ir acompasado de hechos. Sí, claro, claro. Está muy bien la oposición moral, pero si no lo traduces en hechos, no vale absolutamente para nada. Entonces... Pero vamos a empezar primero por tener una oposición moral. Y luego, segundo, por salir de la OTAN. Eso hay que celebrar. Y de cerrar las bases americanas en suelo español. Y segunda cuestión. Yo coincido en que lo que hay que hacer es afrontar la realidad. Que creo que los líderes políticos mundiales, incluyendo al propio presidente del gobierno, no son capaces, no sé si de afrontar o de ver la realidad, sino de explicar a la ciudadanía en el momento en el que nos encontramos. Sí, un momento muy complicado a nivel global en el que se está disputando la hegemonía mundial y Estados Unidos está pugnando por China por ser el hegemón principal de este planeta. Bueno, pues lo decía antes la compañera, igual hay que cambiar la mirada y dejar de mirar a Estados Unidos y empezar a mirar a China o sobre todo fomentar que Europa tenga una autonomía estratégica, militar y defensiva, que eso pasa ineludiblemente a mi juicio por salir de la OTAN, porque si no estamos subordinados a una organización militar imperialista como es la OTAN dirigida por Donald Trump. Ahora seguimos, porque Andrea estaba también pidiendo su Chema, vos decías que hay que empezar por una oposición moral, y es que realmente lo que hizo Canadá no fue empezar por una oposición moral, sino por una oposición pragmática, que es firmar acuerdos con China 4 días atrás. O sea, es que se empezó por el hecho, no por el diálogo moral. Se empezó por la práctica, llevar hechos concretos, que es generar nuevas relaciones comerciales para eliminar la dependencia de Estados Unidos. Sí, pero, por ejemplo, yo en parte del discurso que decís y de las soluciones, yo creo que incluso podría coincidir, ¿no? Decís, OTAN no, bases fuera. Pues la verdad es que no tengo ningún interés, ninguna ganas de defender la OTAN en este contexto, ni de defender las bases. Pero también
afrontar la realidad no solo hay que pedírsela a los líderes mundiales o a los presidentes de gobierno o a Pedro Sánchez. Bueno, fundamentalmente. Sí, pero también tenemos nosotros que afrontar la realidad. Estamos en un país donde la tercera fuerza política más votada aplaude directamente a Donald Trump. Claro, Chema, por eso no podemos estar subordinados a una organización militar imperialista dirigida por Donald Trump. Claro, estamos por eso hay que salirse de la OTAN. en una, ojalá o la Unión Europea estuviéramos todos concienciados de que Donald Trump es un verdadero peligro para la humanidad, que es un fascista y que hay que plantarle cara y que no queremos ir con él a ningún lado, ¿no? Pero es que en nuestros países, en la Unión Europea, en nuestro propio país, aquí se ha aplaudido lo que ha pasado con Venezuela. Es decir, claro. Y no solo vos, ¿eh? Sí. Aquí el Partido Popular ha llegado a decir en el Congreso de los Diputados, en la sede de la Soberanía Nacional, que no solo había que hacerlo de Venezuela, que había que hacer lo mismo en Cuba. Sí, y por tanto se ha aplaudido el fin del derecho internacional. Pero, Chema, tú sabes mejor que nadie que, por ejemplo, el lenguaje y las palabras son muy importantes y es evidente que es absolutamente deleznable lo que ha hecho la ultraderecha y la derecha aplaudiendo a Donald Trump, pero yo he visto a muchos sectores de la izquierda hablando de captura de Maduro, en vez de hablar de secuestro de Maduro, de extracción de Maduro, en vez de hablar de secuestro de un presidente elegido en un país soberano. Entonces, yo creo que también hay que tener cierta valentía para llamar las cosas por su nombre en todo momento. A Maduro no la han capturado ni la han extraído, le han secuestrado. Y creo que es hora de que la izquierda se quite los complejos y digan las cosas como son, porque si no la ultraderecha nos come. Insisto, ya acabo ya. A las palabras hay que acompañarlas con hechos. Y para mí ahora mismo el hecho principal geopolíticamente para España es salir de la OTAN y cerrar las bases americanas en suelo español. No, y además, bueno, en lo que tú dices, yo leí a alguien que decía, oye, ¿y por qué no vienen y secuestran a Pedro Sánchez y nos quitamos el problema ya de una vez? España, o sea, es una Con cosa lo cual que nos ha pasado. ha habido de todo, pero yo ahí creo que un gesto, porque no deja de ser un gesto, como de bases fuera en Europa, dado que tenemos el enemigo dentro, como gesto a mí me parece interesante. Hasta pragmático, sí. A lo mejor la gente lo apoyaría también. No sabemos cómo podría ser o sea, es que ahí está la otra cosa. Porque claro, casi parece que no tenemos nada que ver. Pero las bases en territorio pues tienen que ver con nosotros. La OTAN tiene que ver con nosotros porque vivimos en esos países que integran. Vale, ok, perfecto. La amenaza de Trump entonces tiene que ver con nosotros porque vivimos en esos países que integran los espacios que está amenazando. Pues si se preguntara a la gente... Claro. Si se preguntara a la gente, ahí recién podríamos saber si de verdad no concita una mayoría. A lo mejor no. ¿Quién sabe? A lo mejor la gente en efecto vota y dice que no, que nos quedemos en la OTAN y que bases dentro. Yo qué sé. Pero también es verdad que en un referéndum te fuerza algo. Que hay que posicionarse. Bueno, pues y que lo que quieren que se quede es que lo digan públicamente. Nosotros queremos estar en la OTAN. Eso sería interesante. Es que yo creo que hay cuestiones mollares y centrales, como puede ser la permanencia en la OTAN o no, como puede ser monarquía o república. Hay cuestiones estructurales en las que se debería dar la palabra a la ciudadanía. Por alguna razón, eso lo veo más difícil que ocurra. Bueno, pues es que, claro, son el referéndum de la OTAN lo veo un poco más posible. Pero fijaros que estamos hablando, o sea, la OTAN explota, Davos ya es como un esperpento, el orden mundial ni se sabe cómo está, la ONU no funciona. Entonces, en todo este cambio geopolítico tan increíble, que nuestras élites, las élites dirigentes, estén como, no sabemos muy bien qué tenemos que hacer y vamos a tener perfil bajo y vamos a intentar como reducir la dependencia. A mí me parece una postura excesivamente timorata frente a esas bravuconerías. ¿Por qué tanto miedo a un gesto como de, oye, pues no, tenemos el enemigo dentro? Literalmente. Voy con Chema porque también pensando en las derechas, porque ojo, las derechas también aquí yo creo que tienen una dificultad. Si algo demostró el 2026... es que al PP lo cogieron completamente desprevenido. No sabía qué decir sobre los ataques ilegales el 3 de enero en Venezuela. No sabía si estaban con María Corina o no. Pasaron como 48 horas para que se decidan del todo. Algunos salían más fuertes, algunos salían más débiles. Trump, no Trump. O sea, es como los pilló desprevenidos. Entonces, es verdad que la misma derecha, en materia de política exterior, ahorita mismo no la tiene fácil. Y hablo del PP, ¿eh? No lo tiene muy fácil. Vos, si te fijas, ¿no? Yo el otro día... tuve, por desgracia, ver un mitin entero de Santiago Abascal en Castilla y León. El masoquismo, no sé por qué. Pero al final, de las palabras de Santiago Abascal extraías que él está de acuerdo con Donald Trump.
Que a él no le hablen de Groenlandia, que a Groenlandia le da igual. Es decir, No sé ni dónde está Groenlandia, Santiago. Claro, o sea, yo creo que ahí hay un posicionamiento a su manera, pero un posicionamiento claro. Es decir, Santiago Abascal, líder de la tercera formación política en este país, está a favor de que Donald Trump haga de América, de toda América, su cortijo. Y eso hay que recordar que Donald Trump no está solo, no es por desgracia una excepción en Europa, es decir, en cada uno de los países hay un Santiago Abascal con un enorme porcentaje de voto. Y luego tenemos al Partido Popular en este país, que directamente sus jóvenes, y no les desautorizan, y por tanto ya se convierte en ellos mismos, quieren que Donald Trump, viendo su perfil de Nuevas Generaciones en Madrid, hagan lo mismo con Pedro Sánchez que con Maduro. Y la propia Cayetana ha dicho que tienen que hacer lo mismo en Cuba, es decir, no respetar el derecho internacional y que Donald Trump siga haciendo de las suyas. Por tanto, yo cuando hablamos aquí, ¿no?, de decir, pues fuera de la OTAN, bases fuera, hablamos de que las élites no están a la altura de lo que reclama el momento, yo creo que también hay que ser honestos y decir que muchas veces las élites son el reflejo de parte de la sociedad y de parte de la población que ha tenido por bien no solo aceptar un discurso de brutalismo, sino incluso posicionarse con ello y expandirlo. Pero, Chema, eso hay que tomar medidas valientes y contundentes, porque si no, nos acaban comiendo. Aquí no valen las tibiezas. Si tú me dices que Trump es un criminal, un delincuente y un fascista que está imponiendo la ley de la selva y la ley del más fuerte, ¿qué hacemos perteneciendo a una organización militar imperialista que está dirigida por Trump? Te digo eso, o sea, ¿qué hacemos? Efectivamente, habrá que salir ya de la OTAN, Chema. Espera, te digo, esa primera parte, por supuesto, claro, pues para que hagámosla. Que la firmo y te digo una segunda parte. Y el problema es que a ese fascista, a ese dirigente que es lo peor, le apoya muchísima gente en este país. Bien, está claro, pero para combatir a esa gente hay que ser muy duro y hay que ser radicalmente democrático. Entonces, yo hago aquí un llamamiento a todo el mundo, desde la clase política, que alentemos, por ejemplo, un referéndum para salir de la OTAN, desde medios de comunicación como el tuyo, el Plural, que también hable de estas cosas y que se posicione abiertamente a favor de salir de la OTAN o de un referéndum. Yo creo que es fundamental, porque si de verdad, si no hacemos frente con democracia, poniendo a la ciudadanía en el centro, los derechos humanos en el centro, nos van a comer. Entonces, no podemos es que estamos en un momento ni siquiera previo. Es que hemos empezado este debate coincidiendo en lo esencial con vosotros, pero hemos empezado este debate diciendo que nos extrañaba el discurso de ayer y haciendo una pregunta: ¿van a ser capaces de mantenerlo en público? Es que claro, al final lo veremos. La realidad también nos tenemos que dar un baño de realidad, y es que este es el inicio, es decir, si ni siquiera sabemos si vamos a ser capaces de mantener el mismo discurso con Donald Trump presente. Voy con Andrea ahora, pero ya más una cosa más sobre la mesa para darle pase a Andrea. Cuando decía Chema algo muy importante, Vox está muy contento con Donald Trump. Claro, porque no olvidemos que en el documento de estrategia de Donald Trump se dice que van a apostar por financiar partidos de extrema derecha. Sí, sí, claro. ¿Cómo Vox va a ir en contra del que le da el dinerito? La paguita, porque luego dicen que somos las migrantes las que nos llaman las paguitas y resulta que son los de extrema derecha que reciben las paguitas del imperio norteamericano. Andrea. Yo lo que quiero decir aquí es no estoy de acuerdo con Chema en la parte cuando él dice es que las élites son un reflejo de las sociedades, no, en el capitalismo y en esta barbarie capitalista que estamos viendo, las sociedades son lo que las élites imponen. O sea, eso es un hecho, no al revés, no la élite es un reflejo de la sociedad. Y otra cosa es que retomo, yo creo que el más realista ante la situación global ahorita es Canadá, y de hecho su discurso lo decía, el poder de los sin poder o de los que no tienen poder, parte de la honestidad, que es reconocer la realidad en la que estamos. Y él decía básicamente que esa realidad es reconocer que la soberanía es una ficción, que la soberanía de los países es una ficción y realmente relaciones de subordinación. Él no lo dijo, pero se sobreentiende que es ante la hegemonía estadounidense. O sea, este orden internacional basado en reglas es realmente la dependencia de los países del poder económico de Estados Unidos, porque es el que provee los bienes públicos a la Unión Europea, por lo menos, ¿no? Entonces yo creo también que estamos en otro escenario, o sea, que toda esta inestabilidad global, y me voy a demorar un poquito acá que estamos viendo, es porque yo cada vez me inclino a pensar de verdad que estamos ante lo que se conoce como la trampa de Kindleberger, no sé si la conocen, que es lo que en economía, este era un economista, plantea que cuando hay una potencia en declive, pero también hay una potencia emergente
que no termina de proveer o no termina de asumir el rol de proveedor de bienes públicos, ya sea porque aún no tiene la capacidad, porque no hace parte de su estrategia o porque no le da la gana. Entonces yo creo que estamos cada vez más ante ese escenario y esto genera un vacío de liderazgo, ¿no? Entonces donde los países se tienen que posicionar porque están perdiendo proveedores de servicios públicos. No en vano, Estados Unidos estaba pidiendo básicamente, porque es petición de Estados Unidos, el aumento del 5% del PIB en defensa. O sea, están exigiendo que pague porque a lo mejor estamos presentando, o sea, por más de que Estados Unidos quiera transmitir que sigue siendo una potencia con su matoneo, el matoneo de Trump, realmente podemos estar presentando una potencia en declive en la que China no termina de asumir el rol, ¿no? ¿Por qué razón? No lo sabemos, pero yo cada vez me inclino a pensar que estamos ante la trampa de Kindleberger. Me parece interesante porque, claro, hay que pensar también, como decíamos, es un Davos muy raro, pero es en un contexto muy raro donde estamos diciendo, y lo estamos diciendo hace mucho tiempo, creo que todos en eso estamos de acuerdo, que el orden internacional como lo conocíamos se ha roto. La institucionalidad como la conocíamos se ha roto. Instituciones además importantes como la misma ONU ha demostrado que ya no tiene la capacidad de hacer lo que antes podía hacer. Incluso el Parlamento Europeo ya no tiene la capacidad que tenía antes. El foro de Davos se vuelve central porque está todo un drama, no porque el foro de Davos otra cosa, por el drama que están viviendo, es decir, todo está como en otro momento. Y de pronto, un ex banquero, que también me llama la atención, porque modelo neoliberal, es como la promesa. Es como la promesa. Ha dicho algo importante, Mark Carney. Estamos hablando mucho del primer ministro canadiense, así que vamos a escuchar directamente lo que ha dicho. Una de las cosas, porque ha dicho muchas cosas, pero utilizó una metáfora interesante. Vamos a escuchar la metáfora del menú. Porque claro, como buena peruana, cualquier cosa que sea metáfora gastronómica me llama activamente el ojo, la atención. Vamos a escuchar lo que decía Mark Carney ayer. Argue the middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. Pues ya está. Si no estamos en la mesa, somos el menú. ¿Podía ser más elocuente? O sea, la verdad que la metáfora ha estado bien fina, ¿no? Ha estado muy fina, pero sí. Yo creo un poco, respondiendo a lo que tú planteabas, a mí me parece que para grandes poblaciones europeas un problema es no darse cuenta de que estamos pasando a la situación de los países latinoamericanos. Es decir, nos estamos convirtiendo en periferia, no en centro. Y entonces ese cambio de posición, por decirlo así, ¿no? La gran Europa imperialista del siglo XIX, del siglo XX, que de alguna manera estaba como arrimada a la hegemonía americana, de repente resulta que en un plazo X, porque los procesos históricos son largos, pero en un plazo X se ve como expulsada hacia la situación periférica del patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Ustedes son mis vasallos, yo voy a hacer con ustedes lo que me dé la gana, van a ser dependientes de mí económicamente y no se atrevan a responder. Entonces, quizás si tomáramos ejemplo, ¿cómo respondieron los países latinoamericanos? Pues en gran medida reclamando soberanía nacional. Fijémonos en el último ciclo latinoamericano. ¿Por qué Europa no podría hacer algo parecido? No solamente buscar un nuevo amo, que yo creo que es lo que se está en parte buscando. Acerquémonos a China, porque tú dices, ¿por qué China no quiere desempeñar ese papel? No tiene ningún interés en desempeñar un papel de hegemón internacional. Pues que a lo mejor vamos a un mundo en el cual nos podemos permitir el lujo de no tener un hegemón internacional, sino de tener espacios de otro tipo. ¿Por qué no podemos crear espacios de otro tipo? Sí, es verdad que me podéis responder la experiencia latinoamericana. Que contesta Andrea, porque vamos avanzando. No, es que además la experiencia de la respuesta latinoamericana no solo ahora es exigimiento de legitimidad, pero en el pasado fue respuesta de subversión armada. O sea, la hegemonía militar o el tratamiento que Estados Unidos dio a Latinoamérica y sigue dando como patio trasero, tuvo una respuesta armada de parte de Latinoamérica, que es el exceso de insurrección armada y de guerrillas en todo el territorio. Eso fue una respuesta contundente, sabiéndose a la pérdida, pero exigiendo, peleándose así su soberanía. Y otra cosa es que sí puede existir un nuevo modelo, y precisamente lo plantea Carney, que yo no es que sea fan de él, porque jamás voy a ser fan de un exbanquero, pero es el más parado en la realidad, que dice, es que cuando se refiere a lo del menú, y es que lo que nos queda es coalición de países, que las medias potencias se unan para objetivos concretos, porque si no vamos a seguir dependiendo de las potencias, y este escenario simplemente va a cambiar de actor. Si hasta un exbanquero se ha convencido
convencido? Igual. No es mala señal, ¿eh? Es la señal de estos tiempos. Carney es un liberal socialdemócrata, una persona de verdad, un socialdemócrata que ha sabido hacer lo que antes proponías. Es apostar por la soberanía nacional. Es decir, si hoy el primer ministro de Canadá fue primero porque dijo que no tenían por qué no mirar a China abiertamente, y segundo porque dijo que Canadá no iba a ser un estado más o un estado de Estados Unidos como quería Donald Trump. Es decir, apostó por defender la soberanía nacional, que eso ahora ya parece casi, bueno, un desafío exagerado. Brutal, ¿no? Vamos a seguir hablando, por cierto, de política internacional, pero me voy a otro tema que también, por cierto, ocurre en Davos.